Esta conversación es el mapa, pero el mapa nunca es el territorio. Las palabras por sí solas no te van a sacar del dolor. Se necesita trabajo. Y el trabajo real, el que cambia todo, empieza en el enlace que está en la descripción. Se llama Ruta Crítica. Si te resuena y estás listo, aplica ahora para la entrevista de selección. Hay secretos que nacieron para quedarse en cuevas. Y hay hombres que nacieron para romperlas. Durante siglos, la cábala fue un secreto entre iniciados. Una lengua reservada para aquellos que podían sostener el fuego. Hasta hoy es así. Hasta que alguien decidió encenderla en YouTube y sí, también en TikTok. Rav Daniel Chapán es ese hombre. El que sacó la cábala del secreto y la puso frente a una cámara, sin miedo al juicio. A través de co-creadores, su plataforma, enseña lo que muchos aún tememos decir. Que la espiritualidad no es un refugio, sino una responsabilidad. No viene a hablar de milagros, ni de fórmulas de abundancia, ni 3 pasos para ser feliz. Viene a recordarte que lo que no transformas se repite. Que lo sagrado muchas veces no está dentro del templo, sino en tu conciencia. Él nació en Barcelona y vive en Jerusalén, pero habla en un idioma que hasta el algoritmo entiende. Y sin embargo, lo que dice no tiene nada de moda ni de marketing. Rav Daniel no vende fe, la desarma. No busca seguidores, busca que despiertes. Hoy no vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de lo que pasa cuando la fe se vuelve incómoda y Dios deja de ser un concepto para convertirse en experiencia. Rav Daniel Chapán, bienvenido. Muchísimas gracias. Con esta introducción ya no sé qué añadir, la verdad. Lo dijiste todo en una introducción. Pero bueno, como decimos que en el principio de todo está la semilla para todo el resto. Así es, Rav, es de verdad un verdadero honor tenerte aquí en este espacio. Gracias por concederme esta charla, es un privilegio para mí. Y bueno, lo primero es, tenemos muy claro que tu lema es que somos co-creadores. ¿Qué significa realmente co-crear la realidad? ¿Con quién lo hacemos? ¿Con Dios? ¿Con el inconsciente? ¿O con nuestras heridas? Ok. Pues co-creadores es un concepto que he desarrollado durante mucho tiempo, que básicamente es una forma de explicarle al mundo lo que es la verdadera emuná, la verdadera fe, donde tenemos siempre un conflicto entre la presencia divina en el mundo y nuestra presencia. Ya desde el principio, en el principio del libro Etz Haim de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, se habla del concepto del Tzimtzum, que Dios tuvo que hacer un espacio vacío de sí mismo para darnos lugar a nosotros. Porque si no, ¿dónde hubiera estado este mundo y dónde hubiéramos estado nosotros si Él ocupaba todo el mundo? Así que Él dejó un espacio vacío para podernos dar lugar. Pero ya después, durante muchos siglos, se ha discutido si realmente este lugar es verdadero o no. O sea, si el Tzimtzum es kipshuto, es algo literal o es algo metafórico. Y él sigue llenando todo, como el Zohar dice, Lei tatar panui minei, no hay un lugar que esté vacío de él. Así que el conflicto teológico que ha habido durante siglos, creo que en realidad es mucho más allá que teológico, es un conflicto de vida. Porque por un lado sabemos que la fe nos dice que Uause et kol ha'maasim, Él es el que hace todas las obras. Es decir, que Él es el que lo hace todo. Y por otro lado nos dice que nosotros tenemos la opción de elegir qué es lo que nosotros queremos hacer. Claro. Entra en conflicto la totalidad divina con nuestro libre albedrío. Y en algún momento se han dado muchas respuestas a esto. Yo creo que en algún momento nos damos cuenta de que
Hay algo que yo lo llamo la co-creación, cuando te empiezas a dar cuenta que tú eres 100% tú, pero también es 100% Hashem a la vez. Ok. ¿Ok? Y no es algo que se puede entender aquí, es algo que hay que vivirlo. Cuando entiendes que lo que quieres te lo puso Hashem, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Hashem lo está haciendo a través de ti. Cuando entiendes que tú y Él no son dos cosas separadas. Es nuestra conciencia dual que está separando. Entonces, co-crear tu realidad es comprender que todo lo que tú haces es Hashem a través de ti. Que todo lo que tú vives es Hashem a través de ti. Que tú estás creando una realidad, pero que en realidad estás simplemente siendo el socio de aquel que está creando la realidad ¿sí? en general, y tú haciendo lo que tú puedes, haciendo lo que tú deseas desde tu neshama, no desde aquí, sino desde tu alma. En realidad lo que estás haciendo es uniéndote a Él y co-creando la realidad todo el tiempo y todos los días. Eso es en general, pero obviamente eso tiene muchísimos detalles. No sé si me di a explicar. Me deja pensando que si todo lo resumimos a nosotros lo creamos junto con Él, muchas veces no corremos también el riesgo de culparnos por lo malo, por el dolor y por todo eso que no podemos controlar. Y muchas veces también ese pensamiento nos lleva a pensar que si yo actúo mal y por lo tanto yo soy parte de Dios y Dios se refleja a través de mí, muchas veces podemos llegar a pensar que Dios es malo. Cuando vemos dolor, cuando vemos sufrimiento, ¿cómo lo podríamos concebir? Obviamente que este pensamiento no es un pensamiento sencillo, y por eso creo que es un pensamiento que requiere un gran nivel de emuná y sobre todo una forma distinta de ver la realidad. Cuando nosotros caemos en los conceptos de malo, bueno, bien, ya estamos en un lugar de juicio. El juicio será siempre en la dualidad. Y yo creo que obviamente que nosotros tenemos que mantenernos aquí y querer hacer las cosas de forma correcta y siempre aspirar a hacerlo bien. Y cuando hemos hecho algo mal tenemos que aspirar a rectificarlo. Aún todo esto no quita que Hashem es el que está haciendo todas las cosas. Y nosotros no es que tenemos que intentar conciliarlo en nuestro intelecto. Simplemente tenemos que darle lugar a Hashem en nuestra vida cada vez más. Es decir, yo puedo hacer algo mal, ¿ok? Hice algo mal. Por un lado voy a seguir queriendo rectificar, haré teshuvá, sí, me voy a arrepentir de lo que tenga que arrepentirme, voy a decidir que voy a hacer las cosas bien, todo. Pero nunca dejaré de entender que si esto sucedió, eso es exactamente lo que Hashem quería que sucediera, lo que Dios quería que sucediera en este mismo momento, por un motivo que Él sabe que es lo mejor para mí, y no voy a mirar, entonces eso me causa sufrimiento, eso. Si causa sufrimiento es porque aún no estoy comprendiendo bien la realidad. ¿Sí? Puede causarme dolor. Dolor Okay. es parte de. Hashem está en el dolor. Por eso el dolor, hablaremos de eso quizás de forma más extendida, pero por eso el dolor es una de las fuentes de crecimiento y de expansión más grandes que tenemos los seres humanos. Pero si yo estoy sufriendo por eso, estoy triste por eso, o estoy tomando conclusiones erróneas, es porque no estoy sabiendo bien, simplemente no estoy viendo bien las cosas. Creo que hemos empezado con lo más, Sí, fuerte. estuvo duro, pero podríamos decir, en otras palabras, que tal vez el sufrimiento también forma parte de la co-creación, sabiendo que nuestra neshama, nuestra alma, sabe cosas que nosotros no sabemos, y tal vez eso también lo decidió junto con el Creador para nuestro mejor bien. Totalmente. Yo siempre hago es un tema léxico, pero siempre hago una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, si yo me pellizco me duele, pero el sufrimiento es algo que me causo yo en mi forma de juzgar la realidad y de interpretarla,
¿sí? Y ya no es solo sufrimiento, ya no es el golpe que me duele, es por qué me pegaron, eso no tendría que haber sucedido, las personas son muy malas, siempre me ocurren las cosas a mí, y eso ya es el sufrimiento. Y sufro cuando me desconecto de la verdad, ¿sí? Cuando estás conectado a la verdad a veces duele, Correcto. porque el dolor es parte del mundo, ¿sí? Las almas vienen al mundo todas a experimentar dolor también, ¿sí? No lo único, pero todo el mundo experimenta dolor. No ha existido ser humano en la historia que no haya experimentado dolor. Por lo tanto, las almas vienen al mundo a experimentar el dolor. Y es algo que Dios ha puesto ahí porque tiene una función, como hemos dicho. No hay nada en este mundo que no tenga una función. Nada en este mundo que no sea de Dios, que Hashem no esté allí, poniéndonos para que nosotros a través de eso podamos crecer, expandirnos, Pero, hacer nuestro tikkun. pero ¿dónde marcas la línea entre conciencia y positivismo superficial? No sé si me queda clara la pregunta, porque hay una línea muy delgada en donde podemos pensar en que todo es para mi bien y yo no sufro y todo viene bien, pero es una línea muy delgada entre la conciencia y el positivismo superficial. Sí. Yo creo que la diferencia es los efectos que estas dos tienen en nuestro ser. Es decir, la conciencia y el positivismo son dos formas de ver, digamos, de ver el mundo en nuestra mente. Uno es superficial y el otro es profundo, uno es falso y el otro es verdadero. Esto va a tener una influencia en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de comportarme, en mi cuerpo. El cuerpo no engaña. Si tú te dices de forma superficial, sí, todo está bien, pero algo no está bien, tu cuerpo lo va a manifestar de alguna manera, ¿sí? Tus emociones van a estar allí, por mucho que las reprimas en algún momento va a suceder, va a salir, va a explotar. Entonces yo creo que cuando hay conciencia, todo el ser se alinea. Cuando hay positivismo superficial, la mente se queda en un lugar, la emoción en otra, el cuerpo en otra y las acciones en otra. Por eso el positivismo superficial no consigue que hagamos cambios a largo plazo de verdad y que no cambiemos nosotros también. Porque, como lo dijiste, es superficial. Entonces, no va a lo profundo del ser. Pero cuando hay conciencia, todo el ser se alinea. Y para mí, la prueba de que esto es conciencia y no es positivismo es cuando todo tu ser está alineado con eso. Ok, es un autoengaño el positivismo superficial. Totalmente. ¿Y cómo podemos concebir o qué es para ti la verdadera libertad? ¿Controlar la realidad o aprender a rendirse ante ella? Que esto le llamamos el Ishtadlut también. ¿Hasta dónde llega nuestro Ishtadlut? Sí. Ok. Yo creo que ninguna de las dos. Ok. Interesante. De alguna manera, sí, yo pienso que hacer mi ishtadlut, ¿sí? Que hacer mi esfuerzo para cambiar las cosas, poner de mí para cambiar las cosas todo el tiempo. Si yo pienso que así voy a conseguir la libertad, tengo un gran problema. Lo dije muchas veces y nosotros hemos vivido últimamente tantas cosas como humanidad que sabemos que por mucho que intentes, ¿sí? Si de repente hay una pandemia. No puedes hacer nada. No importa si alguien la creó o si es de verdad. Sí, no importa. Todos en las casas, las cosas paran. Entonces, ¿qué vas a hacer? El intento de controlar la realidad es la seguridad de vivir frustrado, en sufrimiento y mal. Eso no es libertad. Pronto vas a ser esclavo, ¿sí?, de la frustración, pues estás intentando controlar algo que no se puede controlar. Por otro lado, ser completamente pasivo ante la realidad y simplemente dejar que la realidad ocurra, para mí tampoco es la libertad completa. Porque para mí la libertad completa es el apego a Dios, la cercanía a Dios.
cuanto yo más me acerco a la eternidad, más me libero de límites. Y para mí la libertad no es un estado. Para mí la libertad es una actitud, es un movimiento continuo de estar todo el tiempo superando límites. Todo lo que me limita, yo consigo superarlo. ¿Sí? Ahora, en algún momento me limitan cosas malas, pero en algún momento me limitan mis cosas buenas. Es como Rabbi Nachman de Breslev dice que hay que hacer todos los días teshuvá a la teshuvá de ayer. A ¿Sí? ver, elabore. Okay. Está interesante. Es así. Yo ahora hice teshuvá, me volví a Dios. Pero mañana yo entiendo las cosas en un nivel superior. Y entiendo que lo que entendí ayer era limitado. Y que la teshuvá que hice era limitada. Así que tengo que hacer teshuvá de la teshuvá que hice ayer. Ok. Y mañana voy a tener que hacer teshuvá de la teshuvá, ¿sí?, de hoy. Y pasado mañana, y así sucesivamente. Es decir, que siempre de forma relativa, siempre me voy a estar limitando, porque el nivel en el que estoy hoy, que alcancé hoy, es un límite para el próximo nivel. Claro, es como la verdad que vamos construyendo poco a poco. Es decir, cuando concebimos un concepto, tenemos un escalón de descanso que nos deja entenderlo en ese nivel, pero no quiere decir que llegamos a la verdad, sino que estamos listos o somos capaces en ese momento de ese nivel de verdad, de sostener esa verdad, hasta que el día de mañana, pues esperemos que con el tiempo vayamos creciendo esa verdad. Entonces, en el concepto de Teshuvah sería, hago Teshuvah de lo que, o quito, desmorono la verdad que me construí para adquirir una verdad más nueva. Así es. Así es, y creo que la libertad es exactamente lo mismo. Ser libre es la actitud constante de salir de los límites que me están limitando hoy. Entonces, esto, el único que es verdaderamente libre, pero sí, no tiene ningún límite, es el Ein Sof, que de hecho su nombre describe que no tiene límites, el infinito, el que no tiene fin, el que no tiene límites. Y mi única manera de vivir en libertad es si continuamente me estoy acercando a la eternidad. Si continuamente estoy dispuesto a reconocer que nunca llego. ¿Qué? Claro, en otro concepto puede ser Amehadesh Bechol Yom Tamid, el que se renueva todos los días continuamente. Es decir, nos destruimos para volvernos a construir una vez más. Totalmente. Para mí eso es la libertad. Entonces, si yo soy pasivo a la realidad y no estoy construyendo algo, no estoy haciendo algo, no estoy caminando hacia algún lugar, no estoy avanzando, tampoco creo que eso sea libertad. Simplemente estoy subyugado a lo que me sucede. Lo cual tampoco es el fin. También hay que estar subyugados y aceptar todo lo que sucede, porque todo viene de Dios. Pero Dios quiere de nosotros que por un lado aceptemos, pero por el otro lado busquemos superar el límite de lo que sucede. Y no contradice. ¿Por qué? No contradice porque aunque en nuestra mente dual es contradictorio, en realidad esa es la forma de vivir. Nuestra forma de vivir es aprendiendo a conciliar movimientos contrarios. Caminar con la izquierda y luego con la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. El movimiento de la vida es la contracción y la expansión. El corazón que se contrae se expande. La mujer que da a luz, que tiene que contraer para dilatar, y así se da a luz a algo. Cuando dos movimientos contrarios se armonizan, ¿sí?, nace algo tercero que nosotros con nuestra mente no conocemos. Y cuando nosotros conseguimos a la vez, ¿sí?, a la vez ser co-creadores de la realidad y a la vez aceptar toda la realidad tal y como es, y estamos todo el tiempo en ese trabajo en los dos lados, nace una tercera cosa que es algo increíble. Esa es la co-creación en realidad, si volvemos a lo primero. Mencionaste a Ein Sof y Ein Sof, en teoría, el sin límite, no le falta nada, pero hay una cosa que le falta, entre comillas, a Ein Sof, que es Sof, es límite.
Y el límite, yo pienso que nosotros por naturaleza somos seres limitados, por lo tanto nosotros podríamos decir que somos el límite de Dios, y cuando rompemos nuestro límite, nos encontramos con el Ein Sof, que sería esa tercera parte que tú dices, que es cuando se une, se hace Hashem Echad. Ya no hay dos, sino es uno con él. Completamente. Igual los libros de Kabbalah ya hablaron de que el Sof estuvo dentro del Ein Sof. El límite estuvo dentro, Sí. claro. Es una Siempre. es una creación de ese todo. Como que siempre estuvo el Shoresh. Hay diferentes expresiones para hablarlo, pero es como lo llaman a Gvul, el límite, Babilti Gvul, en el ilimitado. Porque no puede existir algo completamente nuevo. Así que la raíz de eso ya siempre estuvo. Rab, me voy a meter un poquito en temas candentes, porque es una duda genuina que hace mucho tengo. Todos la New Age de espiritualidad de hoy te habla de decretos, de tú decreta en tu mente, incluso puedes ver en YouTube meditaciones para tu inconsciente de hazte rico y te empiezan a repetir 20,000 mantras en la cabeza para que de verdad alcances X, Y o Z. Y tiene o sea, en cierta parte yo concuerdo con ello. En mi frase de fe conciencia es, tú lo que creas, creas. Es decir, tú constantemente creas tu realidad. Podríamos decir también, en la Kabbalah lo dice Abra que Adabra, o sea, con tu palabra creas, pero todo empieza de la Machshavá, del pensamiento. Pero cuando nos enfrentamos a la tefilá, a la oración, parece que todo el tiempo estamos acercándonos desde la falta. Es decir, Refaenu Hashem en Rafeo Shieno. Cúranos Dios porque necesitamos. Bendito seas tu Dios que Rofejo le amo a Israel, que cura a los enfermos de Israel. Todo el tiempo, o sea, parecería que estamos fragmentándonos de la fuente cuando estamos pidiendo. Es decir, no estamos unidos a Él decretando, sino estamos pidiendo como si nosotros fuéramos faltantes de ello y no podríamos co-crear con Él. ¿Me explico mi pregunta? Yo creo que, si entiendo bien tu pregunta, lo que quieres decir es que cuando yo estoy haciendo tefilá, estoy rezando, estoy siempre pidiendo por cosas, y las tefilá que nos establecieron son peticiones de cosas que faltan. Y básicamente cuando estoy conectado con la falta, de alguna manera como si me desconectara de la plenitud. De acuerdo. Ok. Yo creo que yo lo veo diferente. Yo creo que la tefilá es la oportunidad de revelar la plenitud dentro de la falta. Es decir, que Dios es pleno y que encontrar a Dios en lo pleno, en los decretos, en las afirmaciones, eso está muy bien. Pero lo que más Dios desea es que le encontremos en lo que parece lo más lejano que existe. Lo que parece incluso antítesis de Él. ¿Sí? Y en el momento que tú puedes hacer tefilá, puedes orar por enfermedad, y puedes revelar en la enfermedad sanidad. Es decir, en la escasez revelar plenitud. En lo falto revelar a Hashem. Allí se cumple un propósito que es mucho mayor que el simple hecho de revelar plenitud. Lo explico así. Rabí Azriel de Gerona, que era el maestro del Ramban, Rabí Moshe ben Nachman, que fue escrito de él por el Arizal, que fue el Aharona Mekubalim Amitim, el último de los verdaderos Mekubalim, no de Rabí Azriel, sino del Ramban. Okay. Pero Rabí Azriel era el rab de él. Él escribe que el fin de la creación, el objetivo verdadero de la creación, ¿cuál es? El objetivo verdadero de la creación no es que Dios se revele en el Bilti Gvul, en el infinito. Él es el que usa esos términos que dije antes. No hay ninguna de esto. Él es infinito.
en el infinito él se revela como rey. Es normal, ¿sí? Es su terreno, ¿sí? Sí. ¿Dónde se ve? ¿Cuál es el hidush de la creación? ¿Cuál es la innovación de la Novedad. creación? La novedad. Dice, cuando él pueda ser rey y pueda ser uno, también en lo que parecía lo más lejano a él, que es el Gbul, que es el límite. O ¿Qué sea, sería cuando este tú plano? ves, claro, cuando tú ves el límite y digas, Enot Milvado, él es infinito, pasa algo increíble. El límite sirvió de plataforma para revelar el infinito. O sea, el infinito es tan rey, es tan absoluto, es tan melech, que nada puede cubrirlo. Es como el mal, ¿sí? En otra área, pero como dicen los sabios de la Cábala, que el mal es una plataforma para que se revele siempre un bien mayor. ¿Y por qué Dios lo quiere hacer así? Para que veas que ni siquiera el mal puede ocultar a Dios. Ni siquiera el mal puede. Y que la dualidad, ¿sí? Nunca fue una dualidad real. Dios siempre estuvo ahí. Ahora, lo mismo sucede aquí. La tefilá es la capacidad de revelar a Hashem incluso en lo más lejano. Ok. Incluso en el Hurban Yerushalayim, la destrucción de Yerushalayim. Pedimos por la construcción, ¿ok? Pero cuando tú pides por la construcción, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que Hashem tiene la capacidad de construir lo que fue destruido. Estás diciendo que detrás de la enfermedad, estás diciendo que detrás del Hurban, estás diciendo que detrás de cada las cosas, detrás de todas las faltas, está Hashem. Tú estás creyendo que está Hashem ahí. Entonces, estás haciendo a la falta secundaria y a Hashem primero. Ok. Y en ese mismo momento es todo lo contrario. Estás consiguiendo justamente lo que Rabbi Azriel dice, el objetivo de la creación del mundo. Que Hashem tome como plataforma todas esas situaciones de falta y revele plenitud. Dafka en ellas, porque es más grande que la unidad se revele en la dualidad, que lo pleno se revele en lo falto, que lo pleno se revele en lo pleno. Desconecto del mundo y afirmaciones de que todo está bien. No. Quiero ver la dualidad y revelar ahí unidad. ¿Ok? Y creo que... Perdón la interrupción, nada más para recapitular. En otras palabras sería, en el momento que estamos haciendo tefila, estamos reconociendo en este mundo esa escasez, por ejemplo, de la salud. La reconoces y la ves, y sin embargo estás también reconociendo y pidiendo a la divinidad que restituya eso y que entre ahí, que se entre dentro de la grieta, vamos a decir. Que se revele ahí. Que se revele ahí. Que se revele que nunca hubo dualidad. Que la dualidad, que la enfermedad sirvió para algo superior. Pues si sale él, si aparece él allí, todo va a cambiar. Entonces, creo que ese es un trabajo mucho más profundo que el simple hecho de afirmar. De acuerdo. Es como te consigues entrar allí, en el fondo, y revelar algo que... mucho más grande que decir, no hay enfermedad. No. Claro, ahí estás negando la realidad. Sí, ahí estás negando la realidad. Hay gente que dice, no, si tú ves enfermedad es porque no estás viendo bien. De acuerdo, No. es la forma humana de evitar el dolor. Claro. Bueno, es la forma humana y es, o sea, hay filosofías que el budismo piensa así y hay muchas filosofías que piensan así y nosotros pensamos diferente en el sentido de nosotros queremos ver a Hashem en la enfermedad. No queremos decir, no, Hashem está, pero tú no lo sabes ver porque estás viendo la enfermedad. No. O sea, hay 3 niveles aquí. Ver la enfermedad, ver a Hashem y no ver la enfermedad. Vamos a volver. Ver la enfermedad y no ver a Hashem, que es donde está la mayoría. Ver a Hashem y no ver la enfermedad es las filosofías New Age influenciadas por el Oriente Lejano. Y el nivel es que ves la enfermedad y ves a Hashem a la vez.
y Reconoces la no dualidad te y la causa unidad. contradicción. Y la tefilá hace que puedas incluso celebrar la existencia de esa dualidad. Porque cuando se revela la sanidad, se revela algo mucho más grande que nunca estuvo y que está ahí gracias a la enfermedad. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Es solamente a través de la grieta que logramos romper y volver a rearmar. Y por lo tanto, cuando vuelves a rearmar es como el... No recuerdo cuál es la filosofía bueno, no recuerdo de dónde es, pero que vuelven a juntar el keli, el recipiente con grietas de oro, pero pues esas grietas ocupan espacio, por lo tanto es un keli más, un recipiente más amplio, y por lo tanto Sí. se revela más luz, lo diríamos Y en ahí es lo lenguaje que cabalístico. dicen, y nosotros también decimos, que puede haber algo más hermoso que algo completo, que es algo completo que se destruyó y se volvió a armar. Y eso es lo que Rabbi Nachman dice, que en davar shalem milev shabur, no hay nada tan pleno como un corazón roto. No hay nada tan completo como un corazón roto. Bueno, en otras palabras también, que no hay tefila con llanto que no se escuche. Es Que no se decir, cuando escuche. se rompe uno, es cuando empieza a colarse el agua por las grietas. Y creo que tiene un valor muy, muy... Cuando nosotros hacemos tefilá, lo primero que decimos es Hashem sefatai tiftach ufi agi teilateja. Dios abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que tú dices es, Mijal, yo no hago tefilá. Yo no hago tefilá. Tú haz Yo no tefilá a tengo través de mí. capacidad de abrir los labios por mí solo. O sea, no es una capacidad, es como deseamos que no seamos nosotros. Deseamos que sea Él a través de nosotros. Porque cuando llegas allí, después de todo el trabajo de la tefilá que has hecho, estás en una unión que tú y Él sois uno. Entonces, tú dices, Hashem, haz tefilá, yo estoy aquí, ¿ves? Yo abro mi boca y eres tú hablando. Y ahí te das cuenta de que todo el fin de la tefilá es algo mucho más profundo. O sea, es Hashem pidiendo por Jerusalén. Es Hashem queriendo revelarse en la construcción de Jerusalén. Es Hashem queriendo revelarse en la... No es nosotros. No es me falta. No es give me. Estamos completando el mundo. Estamos revelando a Hashem. Hay una frase que me encanta. Yo tengo un libro de tefila que hice, fue lo primero que hice en mi vida. Y la primera frase que dice, de hecho, no es Yehudí el que le escribió, John Hagee, y decía algo así como, la oración no es pedirle a Dios que haga tu voluntad, sino hacer de la voluntad de Dios tu voluntad. Es decir, tú alinearte a Él, no Él es que se alinea a ti. Y cuando lo dices así suena precioso. Él es el que está pidiendo esa reconstrucción de Jerusalén, y por lo tanto cuando tú pides, tú te estás alineando a su voluntad, que es tu mejor bien. No, es totalmente así. Además, además es algo que los Jajamín dijeron no solamente en la tefilá, dijeron eso en todo el mundo, en toda la vida de la persona. Hacer etzonja kirtzono, haz tu voluntad como su voluntad. Pero en la tefilá eso es mucho más. Eso es mucho más. Si te das cuenta, orar en hebreo es lehit palel. Es un verbo reflexivo. Lehit. ¿Sí? Es algo que tú haces contigo mismo. Y el shoresh es palel. Palel, de juzgar. Pilel, que viene de juzgar o de hacer juicio. Es hacer juicio conmigo mismo. Lehit palel. Y ahora no sé exactamente por qué te quería decir esto, pero tiene que ver con el ajustar mi voluntad para saber si es acorde a la voluntad divina o no. ¿Sí? Tengo que ver si estoy allí.
Es un recalculating route del Waze. Así. Mi recalculate en cuanto a la sanidad, en cuanto a Jerusalén, en cuanto a esto, en cuanto a esto, en cuanto a esto, en cuanto a esto. Claro, porque cuando no estás alineado a esa voluntad, sufres. Totalmente. Claro, Esa es la lo que raíz de todo decíamos al sufrimiento. principio. ¿Cómo hacemos para cuando sentimos que no, o sea, que muchas veces la vida nos pone en aprietos, en dolor, en diferentes sufrimientos, que en el momento es muy difícil de ver la mano divina? La pregunta de la Shoah, el famoso ¿dónde estaba Dios? Ujú. Realmente es un Esther Panim, es decir, Dios se esconde, literalmente no lo puedes ver. Hay episodios así en la vida, creo que de todo ser humano, que de repente no encuentras la divinidad en ningún lado y entonces estás sediento de verla, y aunque tengas muchas veces voluntad, esta divinidad se esconde. Ujú. ¿Cómo atravesamos esos valles de la muerte, como diría David Amelech? Yo creo que el secreto de esto es la emuná completa de que la ocultación no significa que no está. Que alguien está oculto, al revés, significa que está ahí. Me oculto de ti significa estoy, pero me escondo, pero estoy ahí. Y David Amelech dice, Asek Shamaim Shamata. Eso es Teilim Kuf Lamed Het, si no me equivoco. 138. Él dice, Asek Shamaim Shamata. Mira los cielos, ahí estás tú. Atzia Sheol. Sí, Shamata, ahí estás tú. Pero dice, Atzia Sheol, si pusiera mi cama en el Sheol, en el Geinam, en el lugar abismo más bajo, en todo lo más bajo, el inframundo, Ineka. Ineka. No es Shamata, como dijo del cielo. El cielo, Shamata. Aquí estás tú, Ineka. Es lo más cercano que hay. Cercanía es un concepto que nosotros hemos interpretado mal. Nosotros hemos dicho, estar cerca de Dios, estar mejor. Si tengo una crisis y Dios se oculta, es que estoy más lejos de Dios. O que sí o que no. ¿Eh? No necesariamente. A veces sabes que Dios se oculta, pero Dios se oculta por algo. No hay nada que venga del cielo que sea para mal. Nada. Eso tenemos que tener claro. Ni nada. Ni el concepto del onesh, ¿sí? En la Torá, del castigo. En la Torá. No es algo malo. Si Hashem lo hace, es algo bueno. Ok, que nos hubiera gustado que todo funcionara como tenga que funcionar, a través de flores y de placer pero no funciona así. Y yo creo que lo único que tenemos que entender y entregarnos es al concepto de que no existe un lugar sin Hashem. Y lo que dice Rabbi Nachman, afilu ba'astara shebetoch ha'astara, incluso en la ocultación, dentro de la ocultación, bevadai sham nimtza Hashem itbaraj. Seguro ahí está Hashem. Vadai, seguro Hashem está ahí. Y hay que atravesarlo. Y saber que eso es lo que Hashem quiere que esté pasando ahora mismo. Como dijiste, cuando la vida me golpea, no es la vida no golpea. El que golpea es Hashem. Y si Hashem me golpea, entonces es lo mejor que puede estar pasando ahora mismo. El secreto de la vida es celebrar todo de la misma manera. Pasa que nosotros no podemos. Pero tenemos que saber que llorar a veces es una celebración. Y reír a veces es lo contrario. Creo que fue Shlomo el que dijo que así Hashem te bendigo en el sufrimiento como te hubiera bendecido en la alegría. Es decir, cuando entendemos
que la dualidad es solamente aparente. Es decir, el bien y el mal vienen de la misma fuente. Y el problema es que nos cuesta mucho trabajo aceptar que el aparente mal también viene de él. Y esto es algo que quiero decir aquí, muy importante, que el hecho de que nos cueste entender que el mal venga de él es muy bueno. Es bueno que nos cueste entender que el mal venga de él. Es bueno que tengamos que hacer siempre ese esfuerzo. Porque por otro lado, Hashem quiere que nosotros rectifiquemos el mal. Entonces, si viéramos tan fácil a Hashem detrás siempre del mal, diríamos, ok, el mal es bueno. ¿Sí? Entonces, la dificultad, la tensión, esa tensión de decir, me está pasando algo mal, Hashem está ahí. Y tener que buscarlo es exactamente lo que Hashem quiere. Eso es bueno. Que nos sea fácil es malo. Que yo pueda ver a la Shoah y decir, al holocausto y decir, yo ya sé por qué fue el holocausto, entendí todo, ya, lo tengo todo cerrado, perfecto, es exactamente lo que tenía que pasar y yo entendí todo. Eso es terrible. Si tú puedes ver a la Shoah y decir, ya lo entendí, es terrible. ¿Me explico? Si Sí, alguien puede ver la perfectamente. muerte y explicársela, es terrible. No nos podemos tener no nos tenemos que entender la muerte. Cada vez que haya alguien, lo aleino, que se muere cercano, tenemos que enlutarnos otra vez. Eso es lo bueno. ¿Me estoy explicando o estoy diciendo una? Perfectamente. Hay una historia del Rebbe de Lubavitch que otro rab de su misma época dio un discurso, un sermón, justificando de por qué la Shoah fue, y él lo atribuía a los pecados de esa generación. Y al otro día el Rebbe de Lubavitch escribió en algún periódico de allá en Nueva York, famoso, no recuerdo el nombre del periódico, pero él decía, es Pashut Barur, es ilógico pensar de esa manera, porque acabamos de pasar las fiestas, decía en esa carta, y no paramos de repetir que el Rahum, Behanun, las 13 midot de Hashem, que Él es paciente, es benevolente, etcétera, 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 etcétera. Y si pensamos que Dios es un Dios vengativo, vamos a quedarnos con una imagen divina como cuando éramos niños, de un barbón que está arriba juzgando y viendo a qué horas te equivocas para mandarte el rayo. Pero cuando ves un Dios bondadoso, o sea, sabes que es tu Padre en el cielo, que no te ama nadie más que Él, entonces puedes entender que tal vez, o sea, mejor quedarte con la pregunta. Sí, se vale hacer la pregunta, Dios, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Pero eso que no se quede en una lejanía, como diría Rambam Maimónides, no guardes rencor en tu corazón sobre tu hermano, ve y reprocha, es decir, habla, trata de entender, trata de comprender, trata de relacionarte, no cortes la relación solamente porque no entiendes. Es que esa es la respuesta. Hay un big picture. Ese es el punto. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una pregunta intelectual y recibir una respuesta intelectual. Y Hashem trabaja completamente diferente. Completamente diferente. O sea, Hashem te dice, quiero que te quedes con la pregunta, porque la respuesta a tu pregunta no va a ser una respuesta intelectual, sino va a ser quién vas a convertirte si sabes llevar bien esa pregunta. Esa va a ser mi respuesta para ti. Me encanta. Y cuando llegues allí, ya no vas a tener pregunta. Es como el Ramban tenía un alumno que le decía, ¿qué hay en el Gan Eden? ¿Qué hay en el Gan Eden? ¿Qué hay en el paraíso? ¿Qué hay en el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Cómo es? Dijo, mira, eres un poco pesado, así que vamos a hacer algo. Te vas a ir a dormir, te voy a dar un nombre sagrado. Lo vas a decir antes de dormir, te vas a dormir, vas a subir al Gan Eden y todas tus preguntas complicadas y filosóficas que tienes, se las preguntas ahí. Directamente, llamada local vas a tener. Lo hizo y el día siguiente volvió. Le dijo, Rab, estuve en el Gan Eden.
Tú no sabes a quién vi. Vi a las Neshamot de los Abot, a las almas de los patriarcas, vi esto, vi lo otro, pero no sabes lo que se sentía, vi la luz, una cercanía a Shem, nunca había sentido algo así, increíble. Y le dijo, ¿y las preguntas que tenías? Dijo, ¿qué preguntas? Me olvidé. Es una historia que está escrita en un libro y realmente viene a hablar exactamente lo que estamos diciendo. O sea, no necesariamente el hecho de quedarme en la tensión de una pregunta me tiene que dejar, ¿sí?, esperando una respuesta intelectual. ¿Por qué pasó? No sé. Responder es perder todo. Lo que esa pregunta de una forma sincera, expresando todo el dolor que tiene esa pregunta y dejando que esa situación haga en ti todo lo que tenga que hacer, es una respuesta 1.000 millones de veces más poderosa. Claro, y regresando al concepto que hablábamos de este Kelly, la pregunta es la grieta. Es el único lugar donde puede entrar información, es decir, que tú te puedes expandir. Si ya tienes respuesta, pues ya no hay por dónde puede entrar información. Entonces, tú que estudias Kabbalah, Rab, el primer consejo que me dio mi rabino Marcos Meta, me dijo, el día que tú Mandamos un puedas... saludo. Te quiero mucho. Un saludo, Rab. El día que tú puedas sostener una pregunta sin tener una respuesta, quiere decir que has madurado en tu estudio. Ese fue su consejo. Y creo que generalmente, me imagino también en la Kabbalah y en todos los aspectos, es más una pedagogía de preguntas que de respuestas. Totalmente. Hay un libro de Kabbalah que dice Tajlita y Edia Sheloneda. O sea, el fin del conocimiento es no conocer. O sea, cuando tú sabes todo lo que no conoces, entonces esa es la idea. El yo solo sé que no sé nada de Descartes. Podría Es ser. la versión Yehudí del solo sé que no sé nada. Exacto. Pero cuando sabes lo que no sabes, eres muy, muy conocedor y muy sabio. Entonces, creo que las preguntas son la capacidad de abrir el no sé, de expandir todo lo que no sé. Me hiciste acordar una frase muy chistosa que es: la diferencia entre un loco y un sabio es que uno tiene conciencia de que está loco. Totalmente. Eso lo dice el Rebbe Piasetzna. El Rebbe Piasetzna, en un libro que se llama Bnei Machshava Tova, él escribe que si tú te vas a mirar todos tus pensamientos durante un día y los vas a observar, te vas a dar cuenta que entre tú y un loco no hay diferencia. La única diferencia es que el loco no tiene conciencia y hace todo lo que piensa. Y tú tienes conciencia y filtras algunos pensamientos y otros no. Entonces, ahí está. Ahí él dice eso. Rafa, vamos a pasar a algo un poquito más personal. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor crisis espiritual? He tenido, Baruch Hashem, muchas. Mi mayor crisis espiritual yo creo que fue después de hacer Teshuvah, venir a Israel, estudiar una yeshiva y entregarme al 100% a el estudio tal como el sistema me lo ofrecía y tener éxito en mi estudio, pero sentir un vacío enorme, sentirme más desconectado que nunca. Estudio Torah, Gemara, estoy en la yeshiva, voy subiendo de shiurim. Me fui a probar las mejores yeshivot del momento, de estos o de otros. De este grupo, de otro grupo. Y sentirme tan vacío como diciendo, como si Hasbe Shalom hubiera elegido un camino incorrecto.
Entonces, esa fue una gran crisis espiritual que tuve. Y gracias a Dios, esa crisis fue la que me llevó a empezar a estudiar Kabbalah bien, serio. O sea, ya he estudiado desde hace... Pero de irme y de buscar un lugar y... así entré a Betel, gracias a esa crisis. Me contabas cuando estábamos allá en Jerusalén, tuve el privilegio de estar contigo, que tenías en la yeshiva, todos estaban con su Gemara y tú estabas con tu libro de Kabbalah abajo. Abajo, sí. Así es. Ese fue el estudio no serio. Exacto. El estudio, pero fue muy bueno. Pero el estudio ya vino después, cuando ya pude entrar a la yeshiva. Esa fue mi crisis espiritual más grande. Fue como... Llegué y no hay nada. Claro. La expectativa que te genera muchas veces el pensar que es un fin y no un camino. Pero, por otro lado, eso es lo que Rabbi Haim Vital dice. Cuando tú estudias solamente el pshat de la Torah y no buscas penimiut, no buscas la dimensión interna, simplemente lo que estás haciendo es dejando a Hashem fuera de la historia. Estás separando a Hashem y a la Torah. Porque obviamente Hashem es la dimensión, Hashem está en la dimensión interna de la Torah. Entonces, si tú te quedas solo con lo externo y no vas a lo interno, estás simplemente Torah sin Hashem. Como dice el Naví, el profeta, dice, Tofsea Torah lo yadauni. Los que tofsim, ¿sí?, agarran la Torah, no me conocen. Entonces, y es una forma que, ahora, no es necesariamente el ir a buscar a Hashem dentro de la Torah, tiene que ser el estudio de la Kabbalah tal como nosotros lo estudiamos, pero sí de buscar algo de pnimiut, es decir, ya sea con el estudio de Ramjal o del Maharal o del... Sí, no hace falta irte al Arizal directamente, pero sí de esos jajamim que enseñan una dimensión pnimit, interna en la Torah. Entonces, si no hay eso y si realmente no solo que estudias eso, sino que eso es lo principal en tu vida, te quedas sin nada. Desde mi punto de vista, te quedas sin nada. Siempre está el mitoch shelo lishma va lishma, ¿sí? Estudias Torah no lishma, o sea, no de forma ideal, pues en algún momento llegarás ahí. En algún momento llegarás, pero... Me hace pensar, dice el maestro de el Arizal, David Ibn Zimra, si no me equivoco, decía que cuando escribas algo de Kabbalah, inmediatamente lo borres. Es decir, en el sentido de que de aprender la Torah, no de aprender de tomarla, de como dijiste este pasuk, no la puedes tomar, es decir, tienes que extraer su jugo y ver lo que está dentro, no el keli, no el recipiente que lo contiene. O sea, lo que queremos es la luz. Y sin duda, necesitamos del keli. Es decir, también de los rituales, de la halajá, de toda esta parte, que muchas veces en este ámbito justo de la Kabbalah suele ser despreciado por muchos que estudian Kabbalah, porque dicen, yo nada más me quedo con la parte pnimi, con la parte interna, y lo externo lo quito, y entonces le estamos quitando toda esa capa que... Eso no es Kabbalah, directamente. Ok. Eso no es Kabbalah. O sea, si tú vas a ver a todos los Mekubalim, todos, ellos son más estrictos en la halajá que todos. Lo primero que te dice el Arizal en Etz Haim, es cumplir toda la halajá, incluso los dikdukim de Divrei Sofrim. Así te lo puedo leer aquí. ¿Cómo podemos conciliar esto, Rav Dani, con... Tú tienes muchos alumnos que no tienen obligación de halajá, es decir, que ni siquiera tal vez no comparten nuestra tradición. Sin embargo, tú les puedes enseñar desde nuestra obligación de ser Or la Goim, una luz para las naciones,
tal vez algunos secretos de la Kabbalah. ¿Cómo coincidias esto en ti? Y aquí está, aquí está. Era lo primero. Ahora lo encontré. Sur Merá, lo primero, Leizaer bechol dikdukei mitzvot beafilu bedivrei chachamim. Esa es la primera condición. Es que estaba buscando más adelante y no era la primera de todas. Hay que tener cuidado con todas las dikdukim. Dikdukim son los detalles de las mitzvot, incluso de las cosas de Rabbanán, de Divrei Jajamim, Shem Bichlal Lo Tasur, que en realidad son una mitzvah, porque la Torah dice que hay que escuchar los Jajamim. Eso dice, lo primero, antes de estudiar este libro, esto. Ahora, ¿cómo concilio eso? Sinceramente, lo que yo considero que hago, yo soy muy claro. La Kabbalah, como tal, creo y sigo pensando que, y te va a sorprender por lo que te voy a decir, pero sigo pensando que está prohibido enseñarla en público. Lo sigo pensando hasta el día de hoy. Ok. La pregunta es, ¿qué es Kabbalah? En el sentido de, ¿qué es Sod? Una persona, el Zohar dice, que la persona que revela secretos no tiene parte en la Kedusha. En la santidad. En la santidad. Dice ahí, en lo Helek Begufa de Malka. No tiene parte en el cuerpo del rey. No importa qué significa eso. Y eso no es solamente judíos o no judíos, eso a todas las personas, o sea, también judíos. No se puede enseñar a las personas que no son dignas de ello. Y básicamente lo que nosotros hacemos, ¿okay?, es entrar. Tampoco somos dignos de nosotros mismos, pero algo nos han enseñado, quizás algunos pocos detalles, lo poco es entrar y salir, y ahora tener la capacidad de vestir esos conceptos de forma que sean universales. Cualquier persona en el mundo los pueda comprender. El mundo ha avanzado. Antes hablar de Ein Sof era... Tenías que ser, no sé, de la élite. Hoy en día, si no hablas de Ein Sof, la gente no va a creer en Dios. Directamente. O sea, si antes no le dibujabas un Dios con barba en una nube, la gente no iba a creer. Hoy, si no hablas de verdad de Ein Sof, nadie va a creer en Dios. Hoy, enseñar los conceptos universales y básicos de la Kabbalah son parte de la obligación pshutá, de la obligación simple de enseñar quién es Hashem al mundo. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Sí? O sea, preguntas sencillas que si no vienen ya en su profundidad, no es que las personas sean secretos para ellas. No, es que sin eso las personas ya no lo van a aceptar. Nuestro mundo ha cambiado. Y creo que sí tenemos la capacidad, no de enseñar Kabbalah, no abrimos y decimos, vamos a estudiar Shara Tzelem, ¿sí? Perek Aleph, Shara Tzelem, como los mojim de Zeir Anpin, ¿sí? Se mashpim a la Nukba. No es eso lo que hacemos. Porque sí, porque ese ya puede ser un lugar de Sod, realmente. Entonces, y eso necesita su espacio correcto, lo de la forma correcta, nuestra masoret, la tradición, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, personas que no están casadas no pueden estudiar. A mí mi Rab me dijo, no estás casado, no puedes entrar a la yeshiva. Después me casé y me dijo, si no has pasado un año con tu esposa, dedicada a tu esposa, no puedes entrar en la yeshiva. Recuerda esa conversación. Después me dejó entrar en la primera clase, que era solamente una vez a la semana, y cuando quiero entrar a las otras clases me dijo, no puedes entrar a las otras clases. Para entrar en esas clases hay que hacer algunas cosas, rectificar algunas cosas, algunos tikkunim, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que por un lado, sí está más abierto todo. Y está bien que sea así. Pero no porque ha cambiado la prohibición de enseñar y de revelar secretos, sino porque cuando un secreto es a gritos y a voces,
deja de ser un secreto. Sí, definitivamente cuando Rambam, Maimónides, dijo que Hashem no tenía cuerpo, los Jajamim de Francia quemaron sus libros porque ese concepto era un concepto que rompía muchos esquemas para la época. Sin embargo, si hoy hablamos de un Dios corpóreo, entonces hoy nos tacharían a nosotros de idólatras. Totalmente. Por lo tanto, tenemos que hablar con el lenguaje que estamos listos para recibir. Un niño de primaria no puede estar viendo ecuaciones de tercer grado porque se le va a reventar el recipiente, el kélice, en lenguaje cabalístico. La historia de la humanidad es una historia que hemos pasado de niños, que era el paganismo. Un niño tiene la imaginación muy desarrollada. El paganismo no era bajo, en el sentido de que tenía su profundidad, pero estaba explicado con kelim infantiles, porque la humanidad era infantil. Luego avanzamos, vino más la filosofía, fuimos desarrollando más el lado más... vino después la profecía, no importa, después vino la filosofía, y cada vez hemos desarrollado... Lingüístico. Creo que estamos creciendo en nuestra capacidad de asimilar conceptos como humanidad. Entonces, yo puedo ser cabeza cuadrada y decir, no, pero aquí dice Sefirá de Jochma. Prohibido hablar de eso. Prohibido. O sea, es algo... La psicología ya está hablando de eso. De la relación entre Jochma y Binah. El inconsciente. En el Nefesh. Mirampín. O sea, abres un libro de psicología y ya te está hablando de eso. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta de que llegó el momento. El Bala Sulam escribe que está feliz de vivir en una época donde se puede hablar de estos conceptos, le colan belashon a todo el mundo. Y lo que él dice es, pero yo también juré a mi maestro que no voy a revelar secretos. Él dice, él dice así, yo juré, mi maestro juró, y todos juraron. El punto es, sí, yo también me siento conjurado. Tengo muy presente el hecho de que no hay que enseñar depende de qué cosas. No es que ya está, no pasa nada aquí. No. Lo tengo muy presente, pero lo que él habla allí también es que hay el concepto de la albashá, que muchas veces puedes hablar cosas muy profundas, como Rabbi Nachman en los Sipurei Maasiot, en los cuentos. Sí. Sipurei Maasiot no es Kabbalah. Es todo Kabbalah. ¿Ok? Y tenemos hoy la oportunidad de hablar de muchas cosas a nivel universal que van a ser de bendición para todo el mundo, para que todo el mundo se pueda acercar a Hashem. Y veamos lo que está escrito en los Nevi'im, en los profetas, literalmente, que vamos a ver a todo el mundo clamando el nombre de Hashem. Y eso es lo que está pasando. Claro, que tenemos que tener cuidado, tenemos que ver si lo estamos haciendo bien, tenemos que todo el tiempo estar... ¿sí? Estar revisándonos, tener maestros, guías, y eso es exactamente lo que hago. Entonces, yo creo que se puede aprender Kabbalah, vamos a llamarlo conceptos de Kabbalah, aplicados a la vida para mejorar mi vida, sin la necesidad de entrar en el estudio y la disciplina, digámoslo, verdadera de la Kabbalah que requiere. Mikve todos los días, cumplir toda la halajá, y muchas otras cosas que requiere. Sí, aquí hay 20 que no las he leído porque en realidad no sé si hay alguien en el mundo que cumple todo eso. Pero... son capas, creo que son capas de las cuales... Son capas y niveles. Lo podemos ver en los chistes. Cuando una persona dice un chiste, hay gente que lo cacha y hay gente que no lo cacha. Es decir, me cabel o no me cabel, de Kabbalah. O sea, de que lo... Y hay niveles para también entender el chiste que está haciendo la persona. Es decir, hay quien lo captó más y hay quien lo captó menos. Y sigue siendo el mismo chiste. Entonces, muchas veces, como dices tú, el lenguaje de las historias de Rabbi Nachman, a unos va a parecer muy simple, burdo. Otros van a decir, esto es... O como el Shir Hashirim, que dice Rabbi Akiva, es Kodesh Kodashim, esto es lo más impresionante. Hay gente que lo va a parecer vulgar incluso. Entonces, va a depender del receptor
la profundidad que va a tener ese texto. Yo creo que no somos conscientes de cuánto el mundo está preparado para muchas cosas. Y sobre todo cuando ves que la gente lo va a buscar sin preguntarte. No va a estar esperando que ningún judío ortodoxo diga lo que se puede o no se puede, y lo van a estudiar igual. Está traducido los libros de Rabbi Abraham Abulafia, está traducido el Zohar, están traducidos los escritos del Ari, están traducidos todo en miles de idiomas, no miles, pero en muchos idiomas, miles de libros, y nosotros podemos seguir como el avestruz, o podemos tomar responsabilidad y entender qué es exactamente lo que está pasando y seguir las dos cosas, seguir iluminando el mundo y seguir la Masoret de nuestros sabios, apegados de la misma manera. Ya sé que ya te tienes que ir, Rab. Te quiero hacer estas últimas preguntas. Dale. ¿Qué es ser judío? Dijiste una corta. Está el lado halágico del asunto, que es de nacer de una madre judía o convertirse al judaísmo de forma ordenada. Pero eso como base. Solo te lo voy a responder como el Rebbe de Piasetzna escribe en su Yomán, en su diario. Está haciendo Heshbon Nefesh en qué va a mejorar este nuevo año y dice: estudiar más Torah. No recuerdo que haya hecho Bitul Torah en los últimos tiempos. Hacer más tefilá. Baruch Hashem, me va bien la tefilá. Solo me queda, ¿sí?, ser Yehudi. Eso aún me falta. Me quedo con eso. Entonces quédate con eso y ahí tienes tu respuesta. Maestro que te transformó. Creo que el que más me ha impactado se llama Rav Chaim Aideles. Es uno de los que más me ha impactado. Es un Rab en Tel Aviv. El Rab Israel Abihai, el Rab de Betel. Hay alguien que se llama Rubén Malki que me cambió la vida. Es un maestro para mí. No es rabino, pero es un terapeuta. Sí, me quedo con esos tres quizás. ¿Manta o frase favorita? Enot Milvado. No hay nada fuera de él. ¿Un libro que te cambió la vida? Sipuré Maasiot, el cuento de Jajam Betam. Okay. Me cambió la vida. El sabio y el íntegro o el simple. ¿Te tomarías un café con? Con David Amelech. ¿Le aventarías ese mismo café en la cara a? Le aventaría el café en la cara. La verdad que tengo muchos. Está bien. Me quedo con esa respuesta, no te apures. Me arrepiento de... Me arrepiento de todo y no me arrepiento de nada. Todo lo podría haber hecho mejor, pero todo lo que pasó fue lo que tenía que pasar. Si alguien perdió la fe, ¿qué le dirías? Le intentaría hacer experimentar cuánto Hashem le ama. ¿Meditación, hitpodedut o tefilá? Las tres a la vez. ¿Tortilla española o shawarma? Tortilla española. Rav, es un placer. Gracias por todo. Eres mi amigo, mi querido. Gracias por este espacio. De verdad, estuvo increíble. Lo disfruté muchísimo. Yo también. Te admiro, te quiero. Gracias. Y fue un placer haber estado allá contigo, tomarme un café. Espero pronto regresar y poderte dar un abrazo. De momento te lo mando por aquí virtual. Gracias. Igualmente. Y a todos los que nos ven. Shalom, shalom. Chao.